Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. ¿Tú? Pues encantado de estar aquí para charlar sobre cómo lo estáis haciendo. Ignacio Arnau, que es el gestor del fondo Bestinver LATAM, que me gustaría empezar precisamente por lo más reciente, este inicio de 2023, que no sé qué balance haces. Empezó bien, enero un buen mes, pero después, desde que el inicio de febrero, pues hemos tenido un comportamiento más difícil, ¿no? ¿Qué balance haces? Mira, seguimos en un entorno de alta volatilidad. Yo creo que esta alta volatilidad está marcada sobre todo por la incertidumbre política y macro en la que vivimos. Y esa incertidumbre política y ese ruido, un poco de ansiedad que vemos en los mercados en Latinoamérica, la buena noticia es que vemos que empieza a relajarse, ¿no? Todo esto lo traemos arrastrado del año pasado, no es nada nuevo, pero ya estamos viendo como, por ejemplo, en Chile, la administración Boric ha tenido que dar un cambio muy fuerte hacia el centro, ¿no? Han tenido fracasos como el cambio constitucional en el referéndum, varias derrotas en el Congreso en ciertos temas legislativos y ha tenido que haber un viraje bastante grande hacia el centro. En Perú, presidente Castillo, en cuanto hubo signos de corrupción política, hubo un atentado contra la Constitución, la reacción de las instituciones fue fulminante. Este señor ya no es presidente del país, ahora hay una nueva administración, esperemos que haya elecciones pronto y esperemos que en Brasil pues Lula sea el próximo, ¿no? que va en esa senda. Yo creo que la buena noticia de lo que está pasando es que tanto la madurez democrática como la separación de poderes, la fortaleza institucional, la independencia institucional están sirviendo un poco de parapeto a esas ideas un poco más radicales y está haciendo que el espectro político tenga que venir a negociar hacia el centro, ¿no? Yo creo que eso es buenas noticias para la región y esperemos, ya digo, que eso se materialice también en Brasil y relajemos un poco esa incertidumbre y ese ruido político que no está ayudando a nada. En Brasil en concreto tenéis más del 60% de la cartera. Efectivamente, las primeras medidas de Lula no han gustado nada a los mercados. ¿Cuánto te preocupa en concreto esa incertidumbre con Brasil y las derivadas que pueda tener? Sí, bueno, como dices, seguimos teniendo alrededor de un 60% de la cartera en Brasil. Bueno, ese es nuestro día a día, ¿no? O sea, nosotros nos dedicamos a seguir muy de cerca esas dinámicas, a cuantificarlas, a ver cómo esas dinámicas cambian los precios de los activos en los mercados, de las primas de riesgo, etcétera. Y, por supuesto, incorporamos todo eso en nuestros modelos para luego poder seguir manejando el riesgo y la evolución de la composición de la cartera, ¿no? Entonces, nosotros, una vez que hacemos eso, como sabes, nuestro trabajo es muy de análisis fundamental y no venimos a la oficina a llenar cajitas e intentar tener X en un sitio, X en otro. Pues una vez que hemos hecho ese trabajo, incorporando esos riesgos en nuestros modelos, Brasil sigue siendo el país donde encontramos el mayor número de mejores compañías a mejores precios. Y es por lo que seguimos teniendo un 60% de la cartera ahí. Ignacio, has mencionado varias cosas sobre las que te quería preguntar precisamente. Por un lado, Lula, que se está quejando al Banco Central de Brasil porque tenga los tipos de interés tan altos. No sé si con la inflación tal como está, tiene margen realmente para bajarlos. Sí que tiene margen. O sea, es un poco lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Lula y su entorno llegan al poder y se encuentran pues que les han quitado una herramienta de la caja, ¿no? Ya el Banco Central es independiente y por cierto, que esa independencia es un ancla fundamental para el desarrollo social y económico
de Brasil, pero de cualquier país de la región y de cualquier país del mundo, ¿no? O sea, tener independencia en un banco central es algo que yo creo que ya es algo que se entiende que es básico, ¿no? Entonces, llegan y atacan, y han atacado de una manera brutal, tanto a la institución como a su independencia, como a nivel personal al presidente del Banco Central, ¿no? Y bueno, tanto ha sido el ataque que tanto el presidente del Congreso como el del Senado han tenido que salir públicamente a defender la institución, a defender su independencia y a defender a este señor y al Consejo del Banco Central personalmente, porque es una institución más del país, está en la Constitución y eso hay que respetarlo y cuidarlo, ¿no? Entonces, además es irónico, porque la independencia del Banco Central en Brasil ocurre durante la pasada administración, ¿no? Y yo creo que no ha habido ningún banquero central en la historia del mundo que haya subido 10 puntos en los 12 meses antes de unas elecciones. Yo creo que esto no ha pasado jamás, ¿no? Y eso yo creo que te habla de la independencia y del carácter totalmente apolítico de ese Consejo y de ese presidente del Banco Central. Entonces, o sea, yo creo que ese Banco Central ha hecho el trabajo, el camino está ahí, la inflación ha empezado a caer y ahora lo que necesita es que el gobierno venga con una regla fiscal creíble, una regla fiscal ambiciosa y una regla fiscal que ayude al mercado a bajar las expectativas de inflación en el futuro, y eso lo que va a hacer es que le va a dar al Banco Central la capacidad de poder empezar a bajar los tipos rápido y más pronto. ¿Qué sensibilidad tienen las empresas que tenéis en cartera, que son más de consumo, más de relacionadas con tecnología, por ejemplo, a estos movimientos en los tipos de interés, a unos tipos tan altos? Pues o sea, les afecta de una manera doble, ¿no? O sea, desde un punto de vista operativo, estas compañías son muy buenas, tienen muy buenos servicios, muy buenos productos. Entonces, el pasar la inflación, el que haya inflación no es un problema, ¿no? Además, estamos hablando de países en los que están acostumbrados a tener inflación, ¿no? Pero bueno, si encima eres líder en lo que haces, tienes unos productos que la gente quiere, que va a seguir necesitando, etcétera, etcétera, pues es más fácil pasarla. Eso en un primer momento no es un problema, y además es un poco la filosofía de nuestro fondo, ¿no? El poder crecer a través del ciclo, gracias a esas compañías que son muy buenas y que compramos a buenos precios. ¿Qué pasa? Que este movimiento inflacionario ha sido brutal. Entonces, ese movimiento tan brutal, operativamente no te pega tanto, pero luego empieza la subida de tipos de interés, ¿no? Y esa subida de tipos de interés sí que empieza a afectar, ¿no? Y cuando esa subida de tipos de interés es de la magnitud que ha sido en este país y se alarga, pues ahí es cuando empiezas a tener un efecto en los múltiplos, sobre todo, no tanto en las operaciones, pero en los múltiplos, que es lo que hace que haya el de-rating que hemos sufrido en este tipo de compañías estos años. Operacionalmente, el daño es muchísimo menor, ya te digo, porque podemos pasar la inflación. ¿Cuál es el segundo efecto? El segundo efecto es que nosotros invertimos en compañías muy domésticas, invertimos en compañías de mediana capitalización, ¿no? Compañías un poco fuera del radar, etcétera, etcétera. Y entonces ahí el comprador marginal es el inversor local, ¿no? Los fondos locales, gente que está como más cerca del terreno, que es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Y claro, en un país en el que los tipos están al 13,75, la inflación está por debajo del 6, o sea, estos son los tipos reales más altos del mundo. Entonces, si eres un inversor local que gastas principalmente en reales, que vives en reales, que tu vida es en reales,
y que para ti el bono del gobierno es riesgo cero, pues si te están dando un 8%, pues es más difícil que inviertas en otra cosa que no en eso, ¿no? O sea, la renta fija en Brasil está muy atractiva para el inversor local y, por lo tanto, han habido unos flujos de salida en renta variable muy fuertes, que es la segunda derivada de este gran movimiento de tipos que ha habido, ¿no? ¿Dónde estáis viendo, fíjate, decías que operativamente las compañías que tenéis que están funcionando bien, pero que está afectando esa parte de los múltiplos, ¿no? ¿Dónde veis mayor diferencia, mayor distorsión ahora entre las compañías que tenéis en cartera, entre vuestras estimaciones y dónde las ve el mercado? No sé si puedes poner algunos ejemplos también. Sí, en muchas, pero vamos, por ponerte un ejemplo y ejemplos un poco de compañías algo diferentes, por ejemplo, Assaí, ¿no? Que es una compañía que conocemos muy bien. Assaí es como un reloj suizo, ¿no? Cash and carry, el mejor formato que hay en Brasil. Pues Assaí justo hace un año y medio cerró una operación para transformar hipers de CBD, que eso suponía pues eso, un gasto financiero grande, y de repente suben los tipos y la gente empieza a pensar pueden tener un problema financiero, etcétera, que no lo tienen, pero bueno, es algo incómodo, es algo que la gente pues se asusta, ¿no? Sobre todo en un momento tan cortoplacista, ¿no? En el que el inversor está con un horizonte temporal muy bajo, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos visto eso y hemos reforzado esa posición muy grande, porque todo este crecimiento y estas transformaciones que está haciendo Assaí son súper accretivas y bueno, es un modelo de negocio fantástico con un super management, etc. O sea que, y encima tienes Casino saliendo, desde un punto de vista de gobernanza es una muchísima mejor compañía. O sea que ahí es donde ves una dislocación grande entre la realidad y lo que el mercado, y por lo que el mercado paga a día de hoy por ciertas cosas, ¿no? Y luego tienes otra compañía pues como Locaweb, ¿no? Que es una compañía de altísima calidad, una compañía que sigue creciendo muy por encima del mercado, una compañía que sigue expandiendo márgenes, pero que es una compañía que ahí el múltiplo, ¿no? Por la gran subida de tipos, es por donde le están pegando, ¿no? Y ahí pues hacemos lo mismo, seguimos reforzando, porque la tesis sigue siendo la misma y desde un punto de vista competitivo la compañía cada día es más líder y es más fuerte. O sea que yo diría que esos son los dos ejemplos así como más característicos. ¿Habéis hecho movimientos relevantes este último trimestre en las carteras? No sé si habéis hecho alguna entrada, por ejemplo. Sí, hemos hecho algunos cambios. Como decíamos al principio, ¿no? Ha habido bastante volatilidad intrasectorial, además, este trimestre. Hemos reforzado algunas compañías, bueno, ya hemos hablado, ¿no? Assaí, Locaweb, hemos reforzado Hapvida, y luego hemos reducido algunas otras como Mercado Libre, que lo ha hecho fantásticamente bien este trimestre, ha subido más de un 40%. Empezamos el año siendo la mayor compañía en el portfolio, o sea que ya se estaba acercando a unos niveles muy grandes en el portfolio y la hemos reducido bastante. También hemos reducido Embraer, que también ha subido casi un 50%. O sea, hemos hecho así movimientos algo tácticos desde un punto de vista más como de composición de la cartera. No hemos hecho más cambios. Hemos incorporado una compañía nueva, una compañía mexicana que se llama Cuervo. Cuervo es el mayor productor de tequila del mundo, ¿no? Que es una categoría ganadora. Dentro de esa categoría, Cuervo es la compañía que más crece y bueno, la hemos comprado a muy buen precio y ha sido una muy buena incorporación que hemos hecho este trimestre.
¿Y salidas? ¿Habéis hecho...? Salidas no hemos hecho ninguna. ¿Estáis cómodos ahí con las compañías que tenéis? Sí, sí, tenemos 68 compañías en el portfolio que pensamos que son las mejores compañías a los mejores precios que podemos encontrar en Latinoamérica, que además componen una cartera que es muy asimétrica dentro de una diversificación muy buena y de una cartera que ahora mismo está muy preparada para esa normalización tanto política como macro, ¿no? O sea, esta cartera, a medida que esa normalización se vaya realizando, es una cartera que va a tener un desempeño exponencial. Para terminar, se habla mucho, después de la caída de Silicon Valley Bank y problemas en el sector financiero, del credit crunch o potenciales impagos, oleadas de impagos que vamos a tener por esa subida tan fuerte que hemos visto de los tipos de interés. ¿Podría afectar también a la región? Bueno, todo puede afectar, ¿no? Es cierto que los sistemas financieros de la región están muy sanos. Los grandes bancos, tanto en Brasil como en Perú, como en Chile, son bancos con unos retornos en capital y en equity altísimos, muy bien capitalizados, los sistemas están muy sanos, pero yo creo que es algo que en nuestro análisis y en nuestros contactos tanto con el central como con directivos de bancos, pues es algo que está todo el mundo bajo alerta y que se sigue muy de cerca, pero por ahora nosotros no vemos que tengamos mucha exposición, o sea, que el sistema tenga exposición a eso a nivel regional. O sea que, por supuesto, algo que hay que seguir monitoreando, pero que por ahora no está siendo un problema. Bueno, esperemos que siga sin serlo, así que muchísimas gracias por tu tiempo, Ignacio. No, muchísimas gracias a ti. Un placer. Gracias.